Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Estamos una vez más aquí reunidos para estudiar la Biblia, para escuchar la voz de Dios, para poder expresar también nuestra gratitud por tanta bondad que Él nos entrega diariamente. Gracias por separar este tiempo, siempre lo digo, lo expreso, por separar este tiempo en tu vida para poder escuchar la voz de Dios, para poder seguir aprendiendo más acerca de la voluntad de Él. Felicitaciones por separar este espacio en tu vida para escuchar la voz del Señor. Vamos a estudiar un tema importante hoy. El título es No es demasiado difícil para ti. Qué interesante, ¿no? ¿De qué se trata? No te pierdas el estudio de hoy. Quédate con nosotros, comparte también esta transmisión con todos tus amigos, con todos tus contactos, porque es clave que ellos también puedan comprender el tema de hoy. Hoy es miércoles 17
17 de noviembre, son las 5:16 de la mañana, 17 ya, 5:17, y estamos listos ya para estudiar la Biblia. Oremos por favor donde estemos, inclinemos nuestro rostro y conversemos con Dios. Gracias, oh Señor, por darnos la oportunidad de aprender más. Estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra nuevamente. Gracias porque tú has dado un descanso a cada uno de tus hijos durante la noche. Pero si alguien no ha descansado bien, si alguien ha estado preocupado, pensando, Señor, en sus problemas, por favor, que la palabra tuya de hoy fortalezca su vida, le dé esperanza y pueda darle una salida, Señor. Oramos por todas las personas necesitadas en este momento. Hay personas que están sin trabajo, están buscando un trabajo, Señor, para que puedan continuar manteniendo a su familia. Te pido, por favor, que puedas abrir las puertas a esas personas también. A los que están pasando problemas familiares, discusiones, peleas, separación o a punto de divorciarse, de igual manera, te pido que les des la salida a esos problemas que tienen en casa. Tú eres el Dios de los hogares también y estás dispuesto a reconstruir un hogar que ha quedado en ruinas. Gracias, Señor, por escuchar nuestra voz, por escuchar nuestra oración. Ilumina nuestra mente. Queremos entender tu mensaje hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman. Vamos a compartir la transmisión de hoy. No se olviden, por favor. El título del tema de hoy, miércoles 17 de noviembre, es No es demasiado difícil para ti. Amigos, desde que el mundo entró en pecado, o desde que el pecado entró al mundo, servir a Dios, seguir a Dios, no fue fácil. Siempre fue difícil, porque la naturaleza pecaminosa entró en conflicto con la naturaleza de Cristo. Sin embargo, como dice el título de hoy, no es demasiado difícil. ¿Es difícil? Claro que sí, pero no demasiado difícil como para no continuar en la ruta, en el camino de la vida, para no adquirir la salvación. No es demasiado difícil. Claro que hay una lucha, claro que hay una batalla que librar en esta vida entre Cristo y Satanás. Y nosotros también estamos en medio de esa lucha, en medio de esa batalla. La experiencia de Pablo describe fielmente esta lucha, esta batalla en la vida de cada cristiano, en la vida de cada persona que decide entrar en el camino de la vida. No es fácil, claro que no es fácil, porque dentro de nosotros hay una naturaleza mala, hay una naturaleza pecaminosa que no le agrada las cosas de Dios, no le agrada andar por los caminos del Señor, no le agrada hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice en primer lugar. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 3. Y vamos a concentrarnos en el versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Qué bueno es que usted tenga la Biblia. Yo tengo mi Biblia aquí, siempre la tengo para leerla. Y usted también debe tener una Biblia. Por favor, haga todo el esfuerzo necesario para contar con una Biblia, ¿ya? Porque eso le ayudará en el proceso de aprendizaje de la palabra de Dios cada vez que nosotros nos reunimos aquí en Lecciones que Transforman. Por lo tanto, le invito, por favor, a conseguir una Biblia y estudiarla junto a nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? Todos pecaron. Amigos,
Desde que Adán y Eva dieron permiso a Satanás para entrar a este mundo con el pecado, desde allí todos somos pecadores. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. En un salmo, David dice que desde el vientre de nuestra madre somos concebidos en pecado. ¡Qué tremendo! Somos concebidos en pecado. Así que lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, es verdad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Es por eso, en el versículo 10, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay justo ni aun uno? Por su propia voluntad, por su propia naturaleza, no hay justo. El ser humano no es justo por naturaleza, es pecador por naturaleza. El ser humano no le agrada buscar a Dios. Por su naturaleza pecaminosa dice que no hay quien busque a Dios, no le agrada buscar a Dios. Versículo 12, Romanos 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¡Qué tremendo! ¿A causa de qué? Del pecado. A causa de la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano, dice el texto bíblico, no hay persona que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13, Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición del ser humano pecaminoso. Esta es la condición del ser humano que se separa de Dios, que vive lejos de Dios, de aquel que ha caído en pecado. Y todos estamos en esta condición, dice el texto. Romanos 3:23. Todos, desde que nacemos, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, nacemos separados de Dios, destituidos de Dios, pecaminosos. ¿Se da cuenta? Por eso, amigos, por eso, dentro de nosotros hay una naturaleza mala, que le gusta lo malo, que le gusta el pecado, que le gusta buscar las cosas podridas de este mundo. No le agrada por naturaleza buscar a Dios. Así es. Entonces, cuando nos encontramos con estos dos caminos, dos opciones que hemos estado hablando, nos es difícil vivir en el camino del Señor. Hay una lucha, hay una lucha. No es fácil, es difícil, pero no demasiado difícil, como dice el título y el texto que vamos a leer. No demasiado difícil, pero es difícil. El apóstol Pablo en el capítulo 7, mire lo que dice, Romanos capítulo 7, versículo 15. Empecemos con el versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice así. Adelántese, por favor, porque hemos estado en el capítulo 3, ¿no? De Romanos. Vaya hasta el capítulo 7, unas 2 hojas más adelante. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Pablo está describiendo aquí su lucha con la naturaleza pecaminosa que tiene en su vida. Pablo había entregado su vida a Dios, había decidido caminar por las sendas de la vida, amar a Jehová, obedecer a Jehová. Esa fue la decisión ¿de quién?
de Pablo cuando se encontró con Cristo camino a Damasco. Porque Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voy a hacer tu voluntad, voy a vivir en tus caminos, voy a cumplir tu ley, tus mandamientos. ¿Qué quieres que haga? Dime, yo voy a obedecerte. He decidido ir por la senda del bien. Pablo decidió ir por la senda del bien. Y entonces, mientras caminaba por la senda del bien, por el camino del Señor, haciendo su voluntad, él encontraba una lucha. Se dio cuenta que no era fácil. Por eso dice, lo que hago no lo entiendo, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pues hago lo que no quiero, lo que detesto hago. Sé que está mal, pero en mi vida hay una lucha. Sé que los mandamientos del Señor me dicen lo que es malo, pero externamente estoy con la voluntad de hacerlo, pero internamente mi naturaleza pecaminosa me lleva a hacer lo malo. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira, yo sé lo que es hacer el bien, pero dentro de mí, ¿sí?, no desea hacer el bien. No desea. Versículo 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. ¿Quién le impulsaba a hacer lo malo a Pablo? Satanás, el pecado. La naturaleza pecaminosa le llevaba a Pablo a hacer lo que no quería hacer. Y entonces Pablo, en su desesperación, versículo 24, Romanos capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, miserable de mí. Está desesperado Pablo. Pablo está diciendo, soy una desgracia, porque yo quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vivir la vida cristiana correctamente? ¿Quién me ayudará a avanzar en la senda de la vida que he elegido? ¿Quién? Y él mismo responde en el versículo 25. Romanos capítulo 7, versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién puede librarle de esa naturaleza pecaminosa? ¿Quién le puede ayudar a avanzar en la vida cristiana a Pablo? Pablo dice, Jesucristo, Jesucristo, gracias a Dios que tengo a Jesucristo quien me puede ayudar. Y el mismo Pablo en Filipenses, vaya por favor a Filipenses, avance. Filipenses es un versículo conocido, pero quiero que usted lo busque para que lo anote. Filipenses capítulo 4, versículo 13. El mismo Pablo que lucha con su naturaleza pecaminosa, ¿sí?, para hacer lo correcto, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para seguir avanzando en los caminos del Señor, él dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, así. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él decía en el capítulo 7 de Romanos, gracias a Jesucristo. Jesucristo me puede librar de esta vida pecaminosa. Jesucristo me puede ayudar a avanzar en la vida cristiana. No es fácil, pero tengo a Jesucristo que me fortalece para seguir adelante, para seguir en la lucha. Mi querido amigo que me estás escuchando, amiga que me estás viendo, yo quiero decirte que la lucha que tú tienes en la vida cristiana para hacer la voluntad de Dios, no eres tú la única persona que la tiene.
Pablo la tuvo y todos los que decidieron andar en el camino de la vida, seguir el camino del bien, elegir a Jesús, tienen esa lucha. Han tenido en el pasado, tienen ahora y la tendrán hasta que Cristo venga. Todos tenemos esta lucha. No es fácil andar en el camino de la vida. No es fácil, es difícil, pero no demasiado difícil, porque tenemos a Cristo que nos ayuda, tenemos a Cristo que nos acompaña, tenemos a Jesús que está allí fortaleciéndonos, levantándonos, animándonos, dándonos su poder para vencer las tentaciones, para vencer el pecado. Y déjame decirte que las pruebas, las tentaciones que enfrentamos en la vida, las podemos vencer en Cristo Jesús. Cristo permite que pasemos eso porque sabe que podemos vencer. Sí, amigos. Mira lo que dice Primera de Corintios. Vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos, lea por favor este texto bíblico para que se dé cuenta que la lucha puede ser ganada, puede ser adquirida en victoria. La batalla es vencida por Jesús porque Él pelea nuestras batallas, porque Él está a nuestro lado fortaleciéndonos para seguir avanzando. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba, en otras versiones dicen ninguna tentación, que no sea humana. Fíjese, las pruebas que pasamos en esta vida dentro del ámbito cristiano, ¿sí? Como hijos de Dios, las pruebas, las tentaciones no son sobrehumanas, no son que están fuera de nuestro ámbito humano, son humanas. Están en el nivel humano, las pruebas y tentaciones, pero fiel es Dios, mira, fiel es Dios. El mismo Pablo está hablando aquí. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podáis resistir. Amigos, podemos resistir. Por eso el título de hoy es: no es demasiado difícil para ti, porque tú puedes resistir, tú puedes aguantar. ¿Y por qué podemos aguantar? Porque el texto continúa diciendo que Dios dará juntamente con la prueba, con la tentación, la salida. Para cada tentación, para cada prueba, hay una salida, amigos. Hay una salida para que podamos soportar esa prueba, para que podamos soportar esa tentación. Así que estamos con Cristo. Si estamos con Jesús, si hemos elegido el camino de la vida, si hemos elegido el camino del bien, si hemos elegido amar a Dios, si hemos elegido hacer su voluntad, no estamos solos. Va a ser difícil, pero no demasiado difícil como para no soportar la tentación y la prueba. No va a ser demasiado difícil. Nadie será dejado solo. Todos estaremos acompañados por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, por el Padre, ayudándonos a avanzar hacia adelante. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sostenedor, nuestro sustentador, nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Porque no estamos solos, amigos. No estamos solos. Por eso vale la pena elegir el camino de la vida. Vale la pena hacer caso al consejo de Dios que dice: escoge pues la vida para que prolongues tu existencia. Escoge la vida. Pero Señor, si escojo la vida, ¿no va a ser difícil? Sí va a ser difícil, pero no demasiado difícil, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar a tu lado. Si tú caes, yo te voy a levantar. Si tú tropiezas, te voy a alzar una vez más.
con mi diestra, con mi mano derecha te fortaleceré. No estarás solo, no estarás sola. Yo voy a estar a tu lado. Vale la pena ir por mis caminos. Vale la pena hacer mi voluntad. No estás solo, dice el Señor. Qué maravilloso, qué extraordinario. Y tal vez aquí hay alguien que ha cometido muchos errores en la vida cristiana. Tal vez hay alguien aquí que mientras ha avanzado en el camino de la vida, ha cometido errores, se ha equivocado, ha tropezado, pero hay salida y solución para eso. Si tú has pecado y has cometido terribles pecados que tal vez tienes vergüenza que los demás se enteren de tus pecados, no hay problema por eso. Hay solución para ese problema. Hay solución. Amigo, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice Dios. Esta es palabra de Dios directamente a tu corazón. Esto es amor para ti. Esto es gracia para ti. Que estás viviendo la vida cristiana, que has elegido el camino de la vida. No puedes retroceder, amigo, amiga. No retrocedas. Sigue avanzando, sigue mirando hacia adelante. No te desanimes, no te quedes caído. Levántate con el poder de Cristo que te fortalece, como dice Filipenses 4:13, y avanza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Aquí Juan está diciendo, si confesamos nuestros pecados, todos vamos a cometer pecado, ¿o no? Claro. Ya hemos leído Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes de leer el versículo 9, lee el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos cometemos errores, todos pecamos, aún los que estamos en el camino de la vida. Podemos cometer errores porque tenemos la naturaleza pecaminosa. El que dice que no peca es mentiroso, dice la Biblia. Es mentiroso, la verdad no está en él. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos mentiroso a Dios cuando decimos que no tenemos pecado? Porque Él está diciendo que tenemos pecado. Él está diciendo que en nosotros no mora el bien. No lo buscamos por naturaleza. Por naturaleza corremos de Él porque tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, si Dios dice que nosotros somos pecaminosos y la historia bíblica nos muestra así, entonces hay que reconocer, no hay que mentir, hay que reconocer, nosotros pecamos. ¿Pero hay solución para eso? Claro. Versículo 9 dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigos, aquí está diciendo la Biblia que para los pecadores hay solución. Para el cristiano que peca hay solución. Y la solución es la confesión de esos pecados a Dios, porque Él perdonará esa confesión, esos pecados, y nos limpiará de todo mal. ¡Qué maravilloso! Dios es fiel, Dios es justo, dice la Biblia, para perdonarnos y para limpiar nuestros pecados. Por eso, amigos, no nos quedemos ni retrocedamos hacia atrás. No, vayamos para adelante en la vida cristiana. Si ya hemos elegido andar en el camino de la vida,
vayamos, no te vayas a pasar al camino de la muerte. No vayas a decir, esto es difícil, esto no se va a poder, no voy a alcanzar la vida eterna. No, amigo, avanza, avanza, porque hay solución para el pecado, hay solución para las caídas, y es la confesión. La confesión. ¿Por qué, amigos? Porque en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santo y en el lugar santísimo, hay un abogado. Tenemos un abogado. Versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, a ti, mi querido amigo, amiga, que me estás escuchando, para ti es este mensaje, para mí es este mensaje. Dice, hijitos míos, donde se encuentren, aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en todo el mundo, que exista un cristiano que decidió andar en los caminos del Señor, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, y va a haber pecadores, en este mundo todos somos pecadores. Pero Juan dice, si alguno peca, a propósito, no se quede caído. No se quede caído. Levántese, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amigos, aquí está la solución. Los que eligieron andar en el camino de la vida no están solos, tienen un abogado para con el Padre. Y ese abogado se llama Jesucristo, que nos defiende cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, cada vez que expresamos nuestro arrepentimiento al Señor. El Señor está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, perdonando nuestros pecados, limpiándonos de todo mal. Amigos, es difícil la vida cristiana, pero no demasiado difícil como para no avanzar, como para no llegar a la meta. No es demasiado difícil porque tenemos un abogado que murió por nuestros pecados y está dispuesto a ayudarnos a avanzar hacia adelante. Nadie tiene excusa entonces para quedarse parado allí. Nadie tiene excusa entonces para retroceder nuevamente o pasarse al camino de la muerte. Nadie tiene excusa, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor está a nuestro lado, amigos. Y saben, el apóstol Pablo, qué tremendo el apóstol Pablo. Vaya a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Por favor, vaya. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 6, 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Mira, ese apóstol, el apóstol Pablo, que en el capítulo 7 expresa su lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Cristo, y se desespera en algún momento diciendo, no sé qué voy a hacer, pero luego reconoce que Cristo es su fortaleza, que Cristo es su solución, que Cristo es su ayuda. Él avanzó en la vida así, dependiendo de Cristo, dependiendo de Dios, porque sabía que si se separaba de Dios estaba perdido. Él vivió una vida cristiana junto a Cristo, dependiente de Él. Era una batalla su vida, fue una guerra su vida, pero él sabía que Cristo era su comandante, que Cristo era aquel que luchaba sus batallas. Por eso Pablo dependió de Cristo en el camino de la vida. Avanzó. No fue fácil para él ser cristiano, pero no fue tampoco demasiado difícil. Por eso él expresa en los últimos días de su vida, cristiana, expresa lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 4,
versículos 6, 7 y 8. Dice así: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, o sea, a ser asesinado, a ser muerto. Porque Pablo estaba preso, amigos, aquí. Y él escribe estas palabras cuando estaba preso. Y sabía que lo iban a matar, lo iban a decapitar. Y dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y mira lo que dice el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. Amigos, la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una lucha. Para Pablo también lo fue. ¿Por qué es una lucha? Porque hay una guerra entre Cristo y Satanás. Porque hay una batalla dentro de nuestra mente entre el bien y el mal. La naturaleza buena y la naturaleza mala. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Cristo. Hay una batalla ahí. Por eso la vida cristiana es una lucha. Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿La carrera dónde? ¿Por dónde? Por el camino de Cristo, por el camino de la vida. Pablo decidió andar y correr por el camino de Cristo. Él escogió, Dios le dijo: frente a ti, Pablo, está el camino de la vida y el camino de la muerte. Frente a ti, Pablo, está el camino de la bendición y el camino de la maldición. Yo te aconsejo que escojas el camino de la vida. Y Pablo, aconsejado por Dios, eligió el camino de la vida. Y empezó su batalla, empezó su lucha, porque Satanás hace guerra a los que obedecen a Dios, hace guerra a los que aman a Jehová. Pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estoy solo, con Él avanzo. Él me ayuda. Jesucristo me ayuda. Y por eso dice acá: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aman a Jehová. Amigos queridos, para todos nosotros que hemos decidido andar en el camino de la vida, hay una corona que nos espera. Tenemos que avanzar. Es difícil, pero no demasiado difícil como para no avanzar. No hay excusa, amigos, porque estamos al lado del comandante poderoso, todopoderoso, Cristo Jesús. Tenemos que avanzar. Y todo aquel que venza esta batalla, todo aquel que gane esta carrera, todo aquel que guarde su fe, recibirá la victoria, recibirá la vida eterna, recibirá su corona. Apocalipsis está llena de promesas para los vencedores. Sí, amigos, para los vencedores hay grandes bendiciones. Mira lo que dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo el versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Por favor, que no te pese de haber elegido andar en el camino de la vida. Que no te pese de haber elegido amar a Jehová antes que este mundo o seguir a Satanás. Que no te pese, porque hay victoria para el vencedor. Hay victoria para el que elige el camino de la vida. Hay bendiciones maravillosas. ¿Y cuáles son? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Empecemos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Anota estos textos. Subraya estos textos bíblicos porque son maravillosos para ti que estás viviendo la vida cristiana. No es fácil, pero tampoco es demasiado difícil, amigos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a ti, a mí, a todos los hijos de Dios. Dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amigos,
Al que venciere, dice Dios, promete Dios que le dará la oportunidad y el privilegio de comer del árbol, del fruto del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. ¿Y dónde está? Está en el paraíso. En el paraíso eterno. En la tierra nueva habrá el árbol de la vida. Amigos, aquí Dios está prometiendo la vida eterna a todo aquel que venza, a todo aquel que continúe avanzando en la vida cristiana y no se desanima. Pero no solo esto, versículo 10 ahora. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. Amigos, no es fácil la vida cristiana porque vamos a padecer desafíos, tentaciones, problemas, porque Satanás levantará una tormenta de dificultades. Pero dice Dios, no tengas miedo a lo que vas a padecer. Si tú eliges el camino de la vida, no tengas miedo a lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pero ¿qué decía Pablo? Que para toda prueba hay una salida. Para toda prueba hay una fortaleza. Para toda tentación hay una salida. Seremos probados, seremos tentados por Satanás. Pero dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado mi fe, ahora me toca recibir la corona de vida. Pablo fue fiel hasta la muerte, amigos. Él fue hasta la muerte, literalmente, murió por Cristo. Y ahora le aguarda la corona, porque la promesa de Dios es, todo aquel que es fiel, aún hasta la muerte, dice, yo le daré la corona de vida. Amigos queridos, al vencedor se le dará la corona de la vida. Al vencedor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 25 ahora. Apocalipsis capítulo 2, versículos 25 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículos 25 en adelante dice así. Pero lo que tenéis, ¿qué tienes? A Cristo. ¿Qué tienes? La vida cristiana, la vida eterna. Lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué significa eso? Persevera, no te desanimes, no retrocedas, no te quedes estancado, avanza hasta que Cristo venga. Vive la vida cristiana hasta que Cristo venga. Si caes, levántate. Si te equivocas, confiesa al Señor tu pecado y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero no te desanimes. Avanza, por favor. Avanza hasta que Cristo venga, dice aquí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 ahora. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, o sea, que me obedezca, que haga mi voluntad, que guarde mi palabra, a ese, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 28. Le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. La luz resplandeciente de Dios se reflejará en nosotros cuando recibamos la vida eterna. Al que venciere, amigos, al que venciere, no es fácil, pero tampoco demasiado difícil para ti, ni para mí, porque tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Vayamos al capítulo 3 ahora de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amigos, al vencedor, el Señor le dará un vestido blanco que represente el carácter de Cristo puro y santo, y también le dará la oportunidad de vivir en la tierra nueva, porque todos aquellos que están escritos en el libro de la vida recibirán la vida eterna. No borrará su nombre del libro de la vida, dice el Señor. Todo aquel que venciere, todo aquel que aguarde hasta el final su fe, todo aquel que persevere hasta el final y sea fiel aún hasta la muerte, recibirá esta bendición. Ahora, el versículo 21, Apocalipsis 3:21. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Fíjate, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice así: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué maravilla, amigos queridos! ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Al que venciere. No es fácil la vida cristiana, pero no tampoco demasiado difícil. Por eso tenemos que avanzar, tenemos que continuar hacia adelante, hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor por eso. ¡Qué maravilla, amigos! ¡Qué maravilla! Quiero responder con ustedes la pregunta. No te vayas, quédate, porque al final hay un hermoso llamado. Mira, la pregunta de la lección, la primera pregunta de la lección que debemos responder en base a todo lo que hemos hablado dice así: ¿cuáles son las promesas que Dios les dio a Israel, a los hijos de Israel, a pesar de que este pasaje habla de lo que les sucedería si desobedecían? ¿Qué nos enseña esto sobre la gracia? Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 10. Amigos, ¿qué dicen estos textos? ¿Qué dicen? Mira lo que dice. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, en el capítulo 28, capítulo 29 de Deuteronomio, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor, se vuelvan, ¿qué significa? Se arrepientan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Amigos, aquí está diciendo Deuteronomio, o sea, Moisés, ¿ya? Lo mismo que dijo Juan en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué decía? Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, si decidimos dejar la maldad, el Señor es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Y aquí Moisés está diciendo lo mismo. El Señor restaurará tu buena fortuna si te vuelves a Él, si te arrepientes, si confiesas tus pecados, se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Amigo, no hay lugar tan lejano donde el pecador haya ido que el Señor no lo traiga de vuelta. No, igual cual el hijo pródigo que regresó a la casa, así también Dios puede traernos a la casa de vuelta. Te haré volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te haré prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón, o sea, te limpiará. Lo que Juan dijo, está diciendo Moisés aquí. Te limpiará de todos tus pecados, ¿sí? Todo lo pagano que hay en tu corazón y en el de tus descendientes lo quitará para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará de que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos,
los cuales te odian y persiguen, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos, y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, cumpla sus mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, amigos, ¿cuáles son las promesas que Dios le dio? La promesa que Dios estaba dispuesto a perdonar y dar una nueva oportunidad. Si aprovechaban esta gracia, haciendo la voluntad de Dios nuevamente, Él les restituiría todo lo perdido otra vez. Amigos queridos, esa es la respuesta a la pregunta 1 de la lección. El Señor da oportunidades, eso es gracia. Oportunidades, y restituye lo perdido. Puede limpiarnos, puede perdonar nuestros pecados. No todo está perdido, amigos. No todo está perdido. Hay oportunidad si tenemos vida. Gloria a Dios por eso. Segunda pregunta. ¿Qué les quiere decir el Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14? ¿Cuál es la promesa básica que se encuentra en estos versículos? ¿Qué pasajes del Nuevo Testamento piensas que reflejan la misma promesa? Ya hemos leído los pasajes del Nuevo Testamento, amigos. Muchos pasajes. Pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14 dice: Este mandamiento que te ordeno hoy a obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes: ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Mira, lo que Dios está haciendo reflexionar aquí a su pueblo es diciendo: lo que yo te he mandado a hacer no es difícil. No es difícil, no. La palabra está cerca de ti, muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Para que la obedezcas. Amigos queridos, la respuesta entonces a esta pregunta, ¿qué les quiere decir el Señor allí? ¿Cuál es la promesa? Es que la salvación está en sus manos. Solo deben depender de Dios para obtenerla y mantenerla consigo a través del amor a Dios y la obediencia a su voluntad. Sí, amigos, está en nuestras manos. No tienes que ir a buscar en otro lado, está allí en la palabra de Dios, en la Biblia. Está en tu casa, está en tu escritorio, está donde la coloques. Solo tienes que tomarla y será tuya. Si quieres salvación, ahí está, a tu lado. Querido amigo, querida amiga, esta es la promesa del Señor. ¡Qué maravilloso! No puedes desanimarte. No puede pesarte haber elegido el camino de la vida, no. Aunque sea difícil, pero no es demasiado difícil para ti. Aquí está la palabra, solo tienes que depender de Dios. Lucha, pelea la batalla de la fe. Pero tienes a Dios, a Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Por esto, depende de Él todos los días. No dejes de estudiar la Biblia aunque no tengas ganas de estudiar. No dejes de orar aunque no tengas ganas de orar. Sigue haciendo, persevera. Recuerda lo que dice Apocalipsis. El que persevere hasta el fin, ese recibirá la corona de la vida. Ese recibirá el vestido blanco. Ese recibirá la vida eterna. Amigos, por favor, sigamos adelante. Que no nos pese de haber elegido a Dios antes que a Satanás. Sigamos, vayamos, porque el Señor está a nuestro lado.
Vamos a orar, amigos. ¿Dónde estamos? Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que contigo todo lo podemos. Gracias porque hoy hemos aprendido que aunque es difícil la vida cristiana, pero no es imposible. No es demasiado difícil, porque ante toda prueba, ante toda tentación, hay una salida, dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ante toda prueba, ante toda tentación, hay una salida, y tú eres la puerta de la salida, Señor. En ti está la salvación, y en ti está la ayuda y la fortaleza. Permite, Señor, que seamos valientes, que nos esforcemos para hacer tu voluntad, porque el que venza recibirá la corona de la vida. Queremos nosotros recibir esa corona, queremos hacerla, Señor. Por favor, ayúdanos. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra hoy, un día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amigos queridos, qué gusto haber estudiado la Biblia una vez más con ustedes. Un placer. Yo espero haber sido claro en lo posible para que podamos comprender juntos lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando Él dice, escoge la vida antes que la muerte, primero nos dice, no están solos ustedes. La vida cristiana no es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es demasiado difícil, porque yo estoy a su lado. Si fallan, estoy para perdonarles, darles mi gracia y ayudarles a seguir adelante. Vamos adelante, amigos. ¿Está bien? Vamos adelante. Y gracias por acompañarme. Mira el video, el estudio de hoy, si has entrado al final o a la mitad. Vuelve a mirarlo y fortalécete con el Señor. Que Dios te bendiga y sigamos adelante. Mañana continuaremos estudiando un tema más de esta lección de esta semana. Chao, que tengas un lindo día.